La boda había sido un sueño hecho realidad, o al menos eso era lo que todos decían. El sol de mediodía en la costa de Cartagena, Colombia, bañaba la playa con una luz dorada que hacía brillar los collares de perlas de las invitadas y el vestido blanco de Ana, que ondeaba suavemente con la brisa marina. Ana, de 28 años, con su cabello castaño recogido en un moño elegante y sus ojos verdes llenos de una ilusión contenida, caminaba del brazo de su padre hacia el altar improvisado bajo una pérgola de flores tropicales. El aroma a jazmín y salitre impregnaba el aire, y el sonido de las olas rompiendo en la orilla se mezclaba con la música de un trío de guitarras que tocaba una versión suave de Cielito Lindo. Javier, su prometido, esperaba allí de pie, impecable en su traje negro con esa sonrisa confiada que siempre la había cautivado. Alto, de hombros anchos y ojos oscuros que parecían guardar secretos, Javier era el tipo de hombre que hacía girar cabezas en cualquier habitación. Se habían conocido 2 años antes en una conferencia de marketing en Bogotá, donde él trabajaba como ejecutivo en una firma multinacional. Ana, diseñadora gráfica freelance, había quedado impresionada por su carisma y su forma de escucharla, como si sus palabras fueran lo único que importaba en el mundo. «Eres mi sol, Ana», le susurraba él en las noches, y ella, que había crecido en un hogar humilde en el interior del país, se sentía como la protagonista de una telenovela romántica. La ceremonia fue breve pero emotiva. El sacerdote, un hombre mayor con acento costeño, bendijo su unión ante la familia y amigos que habían viajado desde lejos. La madre de Ana, con lágrimas en los ojos, aplaudía desde la primera fila, orgullosa de ver a su hija casándose con alguien que prometía estabilidad. Javier le deslizó el anillo en el dedo con una ternura que hizo que Ana sintiera un cosquilleo en el estómago. «Por siempre, mi amor», murmuró él, y ella respondió con un beso tímido, ignorando el leve nerviosismo que le atenazaba el pecho. ¿Era solo la emoción del momento? ¿O algo más? La recepción en el Hotel Boutique al borde del mar fue una fiesta vibrante. Mesas cargadas de platos típicos, arroz con coco, patacones fritos y pescado fresco a la plancha. El ron fluía en abundancia, y la pista de baile se llenó pronto con ritmos de cumbia y salsa. Ana bailó con sus primas, riendo hasta que le dolía el estómago, mientras Javier charlaba con sus colegas de trabajo, contando anécdotas de sus viajes a Europa. «Mira cómo te mira todo el mundo, estás radiante», le dijo él al oído cuando la sacó a bailar un vals lento. Sus manos en su cintura eran firmes, posesivas, y Ana se dejó llevar, olvidando por un momento las dudas que habían surgido en los últimos meses. Esas dudas eran pequeñas, pero persistentes. Javier había cambiado sutilmente desde que se mudaron juntos a su apartamento en el norte de Bogotá. Llegaba tarde del trabajo con excusas vagas, revisaba su teléfono con una paranoia que no explicaba, y a veces, en la intimidad, su pasión parecía más calculada que espontánea. «Es el estrés, mi vida», le decía él cuando ella preguntaba, y la besaba hasta que las palabras se disipaban. Pero esa noche, en su noche de bodas, Ana quería creer que todo era perfecto. Quería ser la novia feliz que todos veían. Al caer la noche, el cielo se tiñó de púrpura y estrellas, y la fiesta empezó a menguar. Los invitados se despidieron con abrazos y promesas de visitas futuras. Javier y Ana se retiraron a la suite nupcial, una habitación amplia con balcón al mar, decorada con pétalos de rosas y velas aromáticas. El aire estaba cargado de expectativa. Ana se duchó primero, poniéndose un camisón de seda blanca que había comprado especialmente para la ocasión. Cuando salió, Javier la esperaba con 2 copas de champán en la mano. «Un brindis por nosotros», dijo él, con esa voz profunda que siempre la derretía. Bebieron, charlando sobre el futuro, la casa que comprarían en las afueras de la ciudad, los hijos que tendrían algún día. Javier la besó con urgencia, sus labios saboreando a vainilla y alcohol. Ana sintió el mundo girar un poco, pero lo atribuyó al cansancio del día. Se recostaron en la cama king size, las sábanas frescas contra su piel. Él le acarició el cabello, murmurando palabras de amor.
Relájate, mi reina, esta noche es solo nuestra. Ella cerró los ojos entregándose al momento, pero un sueño pesado la envolvió de repente, como una marea irresistible. Horas después, Ana despertó con la boca seca y un zumbido en la cabeza. La habitación estaba a oscuras, salvo por la luz plateada de la luna que se filtraba por las cortinas entreabiertas. El reloj en la mesita marcaba las 3 de la mañana. Parpadeó desorientada intentando recordar. Javier no estaba a su lado. El champán. ¿Había sido algo en el champán? Un pánico sordo le subió por la garganta. Se incorporó lentamente, las piernas débiles, y miró alrededor. La puerta del baño estaba entreabierta y de allí provenía un sonido extraño, un murmullo bajo, como una conversación susurrada. Ana se levantó tambaleante, el camisón pegado a su piel sudorosa. El aire olía a humo de cigarrillo y algo metálico, como sangre. Se acercó sigilosamente, el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Empujó la puerta con cuidado y lo que vio la dejó helada. Javier estaba allí, de espaldas a ella, inclinado sobre el lavabo. No estaba solo. Una mujer, vestida de negro, con el cabello corto y teñido de rojo, le entregaba un sobre manila. Todo salió según el plan, decía ella en voz baja, con un acento que no era local, quizás venezolano. Javier tomó el sobre y lo abrió, sacando un fajo de billetes y una foto. Ana entrecerró los ojos tratando de enfocar. En la foto era ella, durmiendo en la cama. Pero, ¿cuándo? ¿Y por qué Javier sonreía de esa manera tan fría, tan ajena al hombre que amaba? ¿Qué demonios es esto?, susurró Ana para sí misma, pero el sonido fue suficiente. Javier se giró bruscamente, sus ojos encontrándose con los de ella en el espejo. Por un segundo, el tiempo se detuvo. La mujer desapareció en un instante por la ventana del baño, que daba al balcón. Javier palideció, pero luego su expresión cambió a una de falsa preocupación. «Ana, ¿estás bien? Debes haber tenido una pesadilla». Pero Ana ya no lo veía igual. El mundo que había construido con él se resquebrajaba en ese instante, y el peso de la traición la golpeó como una ola furiosa. ¿Qué había hecho realmente mientras ella dormía? Y peor aún, ¿quién era esa mujer? ¿Y qué significaba todo aquello? Ana retrocedió un paso, el suelo de baldosas frías bajo sus pies descalzos, enviando un escalofrío por su espina dorsal. El baño, con sus azulejos blancos relucientes, bajo la luz tenue del espejo, parecía ahora un escenario de pesadilla cotidiana. Javier se enderezó rápidamente, dejando caer el sobre en el lavabo con un ruido sordo que resonó como un trueno en el silencio. Sus ojos, esos ojos oscuros que una vez la habían hechizado, ahora brillaban con un cálculo frío que la hizo sentir expuesta, vulnerable. «¿Qué te pasa, mi amor? Estás pálida», dijo él avanzando hacia ella con los brazos extendidos como si quisiera abrazarla. Pero Ana levantó una mano instintivamente, deteniéndolo. El olor a cigarrillo se pegaba a su camisa desabotonada, y el rastro de esa mujer, su perfume barato, floral y agresivo, flotaba en el aire como una acusación. «¿Quién era esa? ¿Y qué era esa foto?», preguntó ella. Su voz temblorosa pero firme, rompiendo el velo de la ilusión que había sostenido durante 2 años. Javier parpadeó, fingiendo confusión. «¿De qué hablas, Ana? Nadie estaba aquí. Debes haber soñado, el champán te sentó mal». Se acercó más, intentando tocar su hombro, pero ella se apartó, chocando contra la pared. El zumbido en su cabeza persistía, un recordatorio punzante de que algo no estaba bien. Recordó el sabor ligeramente amargo del champán, la forma en que sus párpados se habían pesado de repente. ¿La había drogado? La idea era tan absurda, tan ajena a la vida, que imaginaba para ellos, que por un momento dudó de su propia cordura. Pero la foto, esa imagen de ella dormida, capturada en un ángulo que solo alguien en la habitación podría haber tomado. «No mientas, Javier, la vi. Una mujer con pelo rojo, hablando en susurros. Te dio dinero». Las palabras salían atropelladas, cargadas de una rabia que nacía del miedo. Él suspiró,
pasando una mano por su cabello revuelto, y se sentó en el borde de la bañera como si estuviera exhausto. «Está bien, siéntate, te explico». Hannah dudó, pero el agotamiento la venció. Se dejó caer en una silla junto al lavabo manteniendo distancia. Afuera, el mar Caribe murmuraba contra la playa, un sonido hipnótico que contrastaba con el caos en su mente. La luna aún iluminaba el balcón y una brisa salina se colaba por la ventana abierta, agitando las cortinas como fantasmas. «Es un malentendido, Ana. Esa mujer es una colega de la firma. Vino a entregarme unos documentos urgentes, nada más». Javier hablaba con esa voz calmada que usaba en las reuniones de trabajo, la que cerraba tratos millonarios, pero sus ojos evitaban los de ella, fijos en el suelo. «¿Documentos? ¿A las 3 de la mañana en nuestra noche de bodas? ¿Y la foto? ¿Por qué me estabas fotografiando mientras dormía?» Su voz se quebró en la última palabra, y lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. No era solo traición, era una violación profunda, como si su intimidad hubiera sido robada. Javier se levantó de golpe, arrodillándose frente a ella. «No es lo que piensas, la foto es para un seguro, algo de la compañía. Quieren verificar que todo está bien después de la boda. Es protocolo, mi amor. Te juro que no hay nada raro». La abrazó entonces, fuerte, y Ana sintió su cuerpo tenso contra el suyo. Quería creerle. Dios, cómo quería. Recordó las noches en Bogotá, cuando él llegaba con flores después de un día largo, cocinando arepas con queso para compensar sus ausencias. «Eres todo para mí», le decía, y ella lo perdonaba todo. Pero ahora, con el pulso acelerado y el estómago revuelto por el residuo de lo que fuera que hubiera en esa copa, las grietas en su historia se ensanchaban. Se apartó de nuevo, poniéndose de pie. «Necesito aire». Salió del baño tambaleante, cruzando la habitación hasta el balcón. El aire nocturno de Cartagena era cálido, cargado de sal y el eco distante de una fiesta en la playa. Se apoyó en la barandilla, mirando las olas negras que lamían la arena blanca. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Qué más había pasado mientras ella yacía allí, indefensa? Javier la siguió, poniéndole una mano en la espalda. «No me dejes así, Ana. Hablemos mañana cuando estés mejor. Vuelve a la cama». Pero dormir a su lado ahora era imposible. «No puedo. Dame espacio». Él murmuró algo sobre amor y confianza, pero se retiró a la habitación dejando la puerta del balcón abierta. Ana se quedó allí horas, hasta que el cielo comenzó a clarear con los primeros tonos rosados del amanecer. El sol naciente pintaba el horizonte de oro, y el bullicio de la ciudad despertaba. Vendedores ambulantes gritando ofertas de jugos frescos, el claxon de un taxi lejano. Su mente daba vueltas. Tenía que hablar con alguien. Su madre, quizás, pero ¿qué le diría? ¿Que su marido perfecto la había drogado? Sonaba a locura. Finalmente, entró y encontró a Javier dormido, o fingiéndolo, en la cama. Se vistió en silencio con un vestido ligero de algodón, el mismo que había usado para la cena de ensayo, y salió de la suite. El pasillo del hotel estaba desierto, salvo por el aroma a café recién hecho que subía del lobby. Bajó las escaleras, el corazón latiéndole con fuerza. En el restaurante al aire libre, pidió un tinto negro, fuerte, y se sentó en una mesa apartada, mirando el mar. El sol ya calentaba, y el sudor perlaba su frente. Sacó su teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Laura, que había estado en la boda pero se había ido temprano. «Ana, ¿estás bien? Son las 6 de la mañana», respondió Laura. Con voz somnolienta desde su hotel en el centro, Ana tragó saliva, las palabras atascadas. «No, no estoy bien. Necesito que vengas. Algo terrible pasó anoche». Le contó todo, entre sollozos ahogados, el champán, la mujer, la foto. Laura maldijo en voz baja su acento bogotano cortante. «Quédate ahí. Llego en 20 minutos. No le digas nada a Javier hasta que hablemos». Mientras esperaba, Ana observó a las parejas paseando por la playa, ajenas a su tormenta interna. El calor subía, y una brisa ligera traía el olor a fritanga de un carrito cercano. Sentía náuseas,
no solo por la droga, sino por la realidad que se desplegaba. Javier no era quien decía ser. ¿Era infidelidad? Algo peor, como deudas o un negocio turbio. Recordó las llamadas misteriosas que él contestaba en voz baja, los viajes repentinos a Medellín que justificaba como reuniones. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas siniestro. Laura llegó jadeante, con el cabello revuelto y una expresión de alarma. Se abrazaron en la mesa, y Ana sintió un alivio momentáneo. «Vamos a resolver esto, prima. Primero, vamos a un médico para que te revisen. Puede haber residuos en tu sangre». Caminaron juntas por la playa, el sol elevándose alto, mientras Ana detallaba cada matiz. Laura escuchaba, su mano apretando la de Ana. «Eres fuerte, lo sabes, no estás sola». Pero en el fondo Ana sabía que el verdadero obstáculo apenas comenzaba. Confrontar a Javier significaría desmantelar la vida que había construido, y el miedo a lo desconocido la paralizaba. De regreso al hotel, encontraron la suite vacía. Javier había dejado una nota. «Salí a comprar el desayuno. Te amo. Hablemos». Pero en el cajón del baño, Ana encontró el sobre Manila, escondido bajo toallas. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro no solo dinero, sino documentos. Un contrato falso a su nombre, firmas que no reconocía. Su mundo se derrumbó un poco más. ¿Qué tramaba él? Y ahora con Laura a su lado, Ana decidió que no huiría. Lucharía por la verdad, aunque doliera como el infierno caribeño que la rodeaba. Ana y Laura se sentaron en el balcón de la suite, el sol de media mañana calentando las baldosas de terracota y haciendo que el aire vibrara con el calor húmedo típico de Cartagena. El mar se extendía ante ellas como un tapiz azul infinito, pero Ana apenas lo notaba. Su mirada estaba fija en los documentos esparcidos sobre la mesa de mimbre. El contrato, con su nombre garabateado en una firma que no era la suya, detallaba un préstamo ficticio por millones de pesos, respaldado por propiedades que nunca habían visto. «Esto es robo de identidad, Ana. Te está usando como muleta para algo grande», murmuró Laura, ajustándose las gafas de sol mientras hojeaba las páginas con dedos temblorosos. Su voz, con ese tono bogotano directo y sin filtros, cortaba el aire como un cuchillo. Ana sintió un nudo en el estómago, más pesado que la resaca de la noche anterior. El aroma a café del desayuno que Javier había traído, arepas con queso y jugo de lulo, se mezclaba ahora con el olor salino del océano, pero nada podía apagar el asco que le subía por la garganta. ¿Por qué yo? ¿Por qué hacerme esto en nuestra boda? Las lágrimas amenazaban de nuevo, pero las contuvo apretando los puños. Había crecido en un barrio obrero de Medellín, donde su madre le había enseñado a ser fuerte, a no dejarse pisotear por hombres que prometían el cielo y entregaban barro. Pero Javier, él había sido su escape, su boleto a una vida sin preocupaciones. Ahora, todo se sentía como una trampa bien armada. Laura la tomó de la mano, su piel morena contrastando con la palidez de Ana. «Porque eres confiable, prima, limpia, sin historial. Él te vio como el peón perfecto en su juego sucio. Pero mírate, ya no eres esa. Vamos a desarmarlo». Juntas guardaron los papeles en el bolso de Laura, decidiendo no tocarlos más hasta hablar con un abogado. El plan era simple: confrontar a Javier esa misma tarde, cuando regresara de su paseo por la ciudad vieja. Mientras esperaban, Ana se duchó de nuevo, el agua caliente lavando el sudor y la suciedad invisible de la traición. Salió envuelta en una toalla, mirándose en el espejo empañado. Sus ojos verdes, hinchados por el llanto, reflejaban una mujer cambiada, no la novia ilusionada, sino alguien dispuesta a pelear. El mediodía trajo un calor sofocante, con nubes grises acumulándose en el horizonte, prometiendo una lluvia tropical que refrescaría el aire cargado. Javier apareció alrededor de las 2, cargando bolsas de una panadería local con empanadas y patacones. Su sonrisa era la misma de siempre, amplia y encantadora, pero Ana la vio por lo que era, una máscara. «Mis reinas, ¿qué pasa? Parecen serias», dijo al entrar, dejando las bolsas en la mesa y besando a Ana en la mejilla. Ella se tensó.
el contacto de sus labios como un veneno. Laura no perdió tiempo. Siéntate, Javier. Sabemos lo del sobre, los documentos, el dinero, la foto. ¿Qué carajos estás tramando con el nombre de Ana? Su tono era acusador, directo, como si estuviera en una de esas discusiones familiares en Bogotá, donde nadie se andaba con rodeos. Javier se congeló por un segundo, su rostro pasando de la sorpresa fingida a una ira contenida. Se dejó caer en una silla, frotándose la sien. Esto es ridículo. ¿Me están interrogando en mi luna de miel? Ana, diles que es un error. Pero Ana no dijo nada al principio. Se sentó frente a él, el ventilador del techo girando perezosamente sobre sus cabezas, agitando el aroma a fritura de las empanadas. Explícame tú, ¿por qué un contrato a mi nombre? ¿Por qué me drogaste anoche para que no me enterara? Las palabras salieron con una calma que la sorprendió, como si el miedo se hubiera transformado en acero. Javier miró a un lado y a otro, como buscando una salida, pero el balcón estaba cerrado, el mar testigo silencioso. No te drogué, mi amor. Fue solo un somnífero suave, para que descansaras. El estrés de la boda. Y sí, hay problemas en la firma. Deudas. Necesitaba firmar algo rápido. Usar tu nombre porque el mío está marcado. Es temporal, te lo juro. Te compensaré con creces. Laura soltó una risa amarga. ¿Deudas? ¿Y la mujer del pelo rojo? ¿Tu colega que salta por ventanas a las 3 de la mañana? Eso no huele a oficina, huele a mafia. Javier se levantó de golpe. Su silla raspando el piso. Cállate, tú no sabes nada. Esto es más grande que nosotras. Inversiones en el puerto, contactos en Venezuela. Si no pago, nos matan. A mí y a ti también, Ana, porque ahora estás metida. El pánico en su voz era real esta vez, sus ojos oscuros dilatados por el miedo. Afuera, el viento arreciaba, y las primeras gotas de lluvia salpicaron el balcón, un tamborileo que aceleraba el pulso de todos. Ana sintió el mundo inclinarse. ¿Mafia? ¿Contactos venezolanos? Recordó las noticias sobre carteles en la costa, el contrabando que se filtraba por los puertos de Cartagena. Javier no era solo un ejecutivo ambicioso, era un hombre ahogado en deudas sucias, arrastrándola a ella al fondo. Me usaste, me casaste para esto, ¿verdad? Para tenerme legalmente atada. Lágrimas calientes rodaron por su rostro, mezclándose con el sudor. Javier se arrodilló de nuevo, suplicante. No, te amo, todo esto es por nuestro futuro. Si cooperas, saldremos adelante. Firma, y te llevo a Europa de verdad, no promesas. Pero Laura intervino poniéndose entre ellos. No va a firmar nada. Vamos a la policía, Javier. O al menos a un abogado que no sea tu marioneta. Él se puso de pie, furioso, recogiendo las bolsas como si nada. Hagan lo que quieran, pero piensen en las consecuencias. Esa gente no perdona. Salió dando un portazo, dejando un silencio pesado. La lluvia ahora caía a cántaros, azotando el balcón y empapando las cortinas. Ana se abrazó a sí misma, temblando no solo por el frío repentino, sino por el terror de lo que acababa de oír. Laura la envolvió en una manta, su presencia un ancla en la tormenta. No te rindas, Ana. Llamemos a tu mamá, a un contacto en Bogotá. Tengo un primo abogado que maneja casos así. Hablaron durante horas, mientras la lluvia convertía la ciudad en un borrón gris. Ana contó detalles que había ignorado. Los viajes de Javier a la frontera, las llamadas en código, el dinero extra que aparecía en su cuenta sin explicación. Cada revelación era un golpe, pero también un paso hacia la claridad. Por primera vez, sintió que no era víctima, era superviviente. No lo dejaré ganar, dijo finalmente, su voz ganando fuerza. El sol se ponía detrás de las nubes, tiñendo el cielo de un púrpura melancólico, y el mar rugía con furia. Mañana irían a la fiscalía en el centro, denunciarían todo. Pero en el fondo, Ana sabía que Javier no se rendiría fácil. El verdadero enfrentamiento apenas empezaba, y el apoyo de Laura era su escudo en esta batalla por su libertad. La lluvia cesó tan abruptamente como había llegado, dejando Cartagena envuelta en un vapor húmedo que subía de las calles empedradas
y se mezclaba con el olor a tierra mojada y mar. Ana y Laura caminaron juntas por el malecón, el sol de la tarde filtrándose entre nubes dispersas, calentando sus hombros y haciendo que el aire se sintiera pesado, cargado de promesas y temores. El bullicio de la ciudad las rodeaba, vendedores ambulantes ofreciendo mangos maduros en carretillas, el eco de un reggaetón lejano desde un bar cercano y el graznido de gaviotas sobrevolando el puerto. Ana apretaba el bolso contra su pecho, donde guardaba copias de los documentos que Laura había escaneado con su teléfono antes de salir. «Mantén la cabeza alta, prima. Esto es por ti», le dijo Laura, enlazando su brazo con el de Ana, mientras se dirigían a la fiscalía en el centro histórico, un edificio colonial de paredes amarillentas y balcones de hierro forjado que parecía sacado de una postal turística, pero que ahora representaba su salvación. El trayecto en taxi fue tenso, el conductor charlando sobre el clima mientras ellas guardaban silencio. Ana sentía el pulso acelerado, un martilleo constante en las sienes que le recordaba la noche anterior. ¿Y si Javier las seguía? ¿Y si esa gente de la que hablaba llegaba antes? Miraba por la ventana, viendo las murallas antiguas pasar como testigos mudos de su historia. En su mente repasaba las lecciones de su madre. En Colombia, las mujeres como nosotras no nos dejamos, mija. Peleamos con uñas y dientes. Esas palabras, dichas en la cocina de su casa en Medellín, mientras pelaban yucas, le daban fuerza ahora. Llegaron a la fiscalía pasadas las 4, el lobby abarrotado de gente con carpetas bajo el brazo, un padre angustiado por un robo en su barrio, una mujer con moretones ocultos bajo un chal. Esperaron casi una hora en una sala mal ventilada, el ventilador de techo zumbando inútilmente contra el calor. Cuando por fin las llamaron, Ana entró con Laura a una oficina estrecha, donde un fiscal de mediana edad, con bigote recortado y acento costeño pausado, las escuchó con atención. «Señora, esto suena grave. Robo de identidad, posible estafa y hasta lavado de activos si involucra el puerto», dijo mientras tomaba notas en un cuaderno rayado. Ana relató todo: la boda, el champán con somnífero, la mujer misteriosa, los documentos falsos. Su voz temblaba al principio, pero ganaba solidez con cada detalle, como si al verbalizarlo liberara el veneno de su sistema. El fiscal llamó a un técnico forense para analizar el champán que Ana había guardado en una botella de agua y ordenó una orden de captura contra Javier por fraude y posible complicidad en actividades ilícitas. «No se mueva de la ciudad hasta que declaremos formalmente y proteja su cuenta bancaria. Cambie contraseñas ya». Salieron de allí con un expediente bajo el brazo, el sol poniente tiñendo las calles de un naranja intenso que hacía brillar los adoquines mojados. Laura sonrió por primera vez en horas, dándole una palmada en la espalda. «Lo hiciste, Ana. El primer paso está dado. Ahora, a casa de mi tía en Boca Grande. No vuelvas al hotel». Pero el alivio duró poco. Al anochecer, mientras cenaban bandeja paisa en un restaurante familiar, arroz, carne asada, huevo frito y plátano maduro, que Ana apenas probó, el teléfono de Laura vibró con un mensaje de un número desconocido. «Diles que se callen o las encuentran flotando en el mar». Ana palideció, el tenedor cayendo de su mano con un tintineo. «¿Es él o esa gente?». Laura maldijo en voz baja, su rostro endureciéndose. «No importa. Llamamos a la policía ahora». Marcó el número de emergencias, y en minutos un patrullero las escoltó hasta la casa de la tía, una vivienda modesta con rejas altas y un patio lleno de bugambillas en flor. La noche cayó sobre Cartagena como un manto negro, el sonido de las olas rompiendo en la distancia, un recordatorio constante de lo cerca que estaba el peligro. Javier no apareció esa noche, ni la siguiente. Las noticias locales empezaron a filtrar rumores. Un ejecutivo de una firma multinacional, huido por deudas en el puerto, conexiones con contrabandistas venezolanos. Ana pasó las horas en vela, hablando por teléfono con su madre, que lloraba desde Medellín y prometía viajar al día siguiente. «Mi niña, siempre supe que ese hombre tenía algo raro, pero tú eres más fuerte que él.
el apoyo de su familia, lejano pero sólido, y la presencia constante de Laura, que dormía en el sofá con un ojo abierto, le daban el coraje para seguir. Al tercer día, la policía allanó el apartamento de Javier en Bogotá, encontrando evidencias. Transferencias sospechosas, fotos más de Ana en situaciones vulnerables y un pasaporte falso. Lo capturaron en la frontera con Venezuela, intentando cruzar en un camión de carga, su rostro demacrado en las imágenes que circularon en las redes. Ana lo enfrentó en la sala de visitas de la cárcel, un lugar gris y húmedo con mesas de metal y guardias impasibles. Javier parecía un desconocido, barba crecida, ojos hundidos, la confianza evaporada. Perdóname, Ana. Las deudas me comieron vivo. Quería protegerte, pero lo arruiné todo. Su voz era un susurro roto, pero ella no sintió lástima, solo una tristeza profunda por el hombre que había imaginado. Me usaste, Javier. Me casaste por papeles, no por amor, pero yo salgo de esto más entera. Se levantó sin abrazarlo, dejando atrás las promesas rotas. Afuera, el sol de Cartagena brillaba con fuerza, y Laura la esperaba en el auto, con un café en la mano. Listo, ahora, volvamos a la vida real. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias y terapia. Ana disolvió el matrimonio por nulidad, recuperó su identidad con ayuda de un abogado pro bono que Laura conocía de Bogotá. Volvió a su freelance, diseñando campañas para ONGs locales, y se mudó a un apartamento pequeño en el centro, con vistas al mar que ahora la reconfortaba en lugar de asustarla. La traición la había marcado, pero también la había transformado. Ya no era la mujer ingenua que bailaba cumbias en bodas ajenas. Era alguien que valoraba su fuerza, sus raíces costeñas y el lazo inquebrantable con quienes la querían de verdad. Una tarde de diciembre, con el viento navideño trayendo aromas a natilla y buñuelos desde las calles, Ana caminó por la playa donde se había casado. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de rojos y naranjas, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Laura la acompañaba charlando sobre planes futuros, un viaje a las islas, quizás un nuevo amor algún día. Sobreviviste al infierno, prima. Ahora vive. Ana asintió. El arena cálida bajo sus pies descalzos, un recordatorio de que, en medio del caos caribeño, había encontrado su propia luz. El mar susurraba promesas de renacimiento, y ella, por fin, las escuchaba.